ਕਰਾਣੀ ਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਿਲ ਮਰਜੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días. Podemos confirmar a esta hora de la mañana que a ti no te han llamado para lo de Televisión Española todavía. No, estoy borrando tweets por si acaso, porque yo no espero ninguna llamada a la Moncloa, pero sí desde hace mucho tiempo una llamada de Sharon Stone. Pues sí que hace tiempo, porque te has ido a los 80 casi. Vamos cumpliendo los 2 años, pero bueno, mientras que cumplamos los 2 no vamos mal. No parece que esté bien gestionado esto, No, aparte del nombre, que es una persona que conozco y que estimo mucho, yo creo que el procedimiento es desastroso. Y que nadie piense que por criticar el procedimiento criticamos a las personas. Porque... No. A mí la persona me parece válida para muchísimas cosas, pero yo creo que el procedimiento es inaceptable. Si tú tienes 180 diputados que te han votado la moción de censura, lo lógico es que los partidos que te han apoyado, que juntos se pacte un nombre. Y si va a ser un nombre provisional, lo lógico es que salga de Televisión Española, que el primer día sepan dónde están las puertas. No tener que mandar a alguien que tarde 6 meses en enterarse por dónde se entra y después ya se vaya a cambiar. Y de hecho lo primero que habría que hacer es consultar también con la gente de allí, ¿no? La gente de televisión es la que tiene que decir, por lo menos suministrar una serie de nombres, de ideas, ¿no? Yo tengo alguna idea buena para televisión, pero bueno, no lo voy a decir, por igual le hago una... Le hundes la carrera, seguramente. No, le hago una faena, ¿no? De dentro de Televisión Española. Sí, yo creo que debería salir alguien de dentro y lo que yo tengo muy claro es que ninguno de los 4 grandes partidos entiende qué es un medio público independiente de los partidos políticos. Los 4 en realidad quieren mangonear con más o menos... La atracción del juguete tiene que ser enorme, ¿verdad? Sí, pues que el PP diga ahora que si el PSOE quiere hacer no sé qué, no sé cuántos hombres, quedan 2 minutos de la oposición y todavía se creen que ya se nos ha olvidado, ¿no? Y el PSOE tampoco ha tenido una tradición muy buena de manejo de Televisión Española, quitando el primer Zapatero. El momento que ha sido más libre Televisión Española fue la época de David Castedo, cuando UCD, como se estaban matando entre ellos, nadie atendía a Televisión Española y fue cuando Iñaki era director de informativos allí. Fue la época de más libertad y de más profesionalidad de Televisión Española, donde se les dejó trabajar y fue apenas 9 meses. Pues no parece que se vaya a repetir. Sharon Stone, ¿en serio? Sí, a mí me gusta mucho. Aparte que me gusta físicamente, me parece una mujer muy inteligente. Déjale. Muy inteligente. Canta mi tambora, no la puedo callar. Así es como canta Colombia por la paz. Canta mi tambora, no la puedo callar. Así es como canta Colombia por la paz. Hoy quiero cantar para mi gente, por sus vidas celebrar, sentir que estoy presente. Nubes blancas alcanzar, libre se siente, como un nuevo despertar, mirarnos diferente y volvernos a encontrar y acordarnos de la... El jueves pasado presentaste en Madrid tú mismo el libro Crónica de una paz incierta, Colombia sobrevive, publicada por la editorial Círculo de Tiza, escrito por un periodista muy joven al que no conozco, así que si me lo presentas estaría encantado de hablar con él. Pues se llama Aitor Sáez, tiene 28 años y hace 2, me parece, le dieron el premio al mejor periodista joven de la Asociación de la Prensa de Madrid. Es un chico que estudió en la Autónoma de Barcelona, ha hecho prácticas en distintos medios, creo que en El País también, y se fue a Alemania. Alemania no solo aprendió algo de alemán y también hizo ahí algunas becas, sino que entró en contacto con la Deutsche Welle, que es su principal suministrador. En 2015 se fue a Grecia, la crisis de los emigrantes, ahí conoció a una persona especial de la que nos hablará o no, porque es su vida privada, y de esa persona especial, que es colombiana, le llevó a Colombia. Y ha estado 2 años y medio en Colombia, aparte que también ha pasado por Brasil y más sitios, y ha escrito este libro, que a mí es un libro que me ha gustado mucho, es un libro de gran profundidad, en el que ha hablado con todas las víctimas, porque Colombia es un país que tiene víctimas de todos los bandos, incluso hay gente que es víctima 2 veces. Y ahora que Colombia entra en la paz,
tenemos la posibilidad de que haya víctimas que sean también víctimas de la paz, porque se les olvide, porque no se las repare. Y después de la elección de Iván Duque como presidente, que es un uribista, pues no sé si esto va a seguir adelante. Entonces me pareció que una persona que lleva 2 años y medio y que ahora se quiere ir a México, nos puede contar algo sobre Colombia. Y Aitor Sáez está en Radio Barcelona. ¿Cómo estás, Aitor? Buenos días. Buenos días, Javier, Ramón, gracias por la invitación. Oye, tengo que preguntarte lo primero por esa persona especial, porque si no me va a estar rondando en la cabeza durante toda la entrevista. Una compañera de Médicos Sin Fronteras, también periodista, así que rodando mundo junto a ella. Vale. ¿Qué te llevó a esta locura de hacer periodismo y viajar tanto y dar tantas vueltas? Sabes que no te vas a ganar mucho la vida con esto, vas a vivir pero con lo justo. Sí, precisamente uno de los objetivos era ese, viajar, y el periodismo es uno de los pocos oficios que te lo permite, además haciendo lo que te gusta, que es escribir. Porque muchos de los nuevos periodistas son un poco autómatas, ¿no? Van solamente a terminar la crónica y a cobrarla. Sí, claro, es una de las dificultades que tenemos ahora los freelance, que muchas veces tenemos que trabajar haciendo cuentas, y evidentemente cuando tratamos un tema social, temas tan sensibles, pues esto acaba solapando un poco el resultado del trabajo, pero al final es el modelo de laboral, el modelo de periodismo que tenemos ahora, y nos tenemos que adaptar. Claro, tú tienes, hemos dicho, 28 años, ¿no? Exacto. 28. ¿Y para cuántos medios has trabajado ya? Españoles serían incontables, y ahora, como decía Ramón, mi medio principal es la Deutsche Welle, la televisión alemana, que paga bastante mejor que en España. Me pregunto si le podíamos contar, Ramón, que una vez había una cosa que se llamaba contrato fijo, ¿te acuerdas? Sí. Y que un medio te pagaba por ir a un Sí, sitio. te enviaba a un sitio y te pagaba todos los gastos. Sí. Él hace también, igual que Miquel, ahí estarán, él hace vídeo, hace fotos, hace de todo. Graba, escribe. Claro, tienes que hacer de todo para poder pasar esa factura, ¿no? Como decíamos, Aitor. Sí, sobre todo tele, porque tele es ahora el único medio que te puede pagar viajes o te puede pagar por el material algo decente, ¿no? Y con lo que uno hace de vídeo para tele acaba aprovechando ese material, claro, para texto escrito. Oye, hablamos un poco de Colombia. Tú llegas allí, vives unos cuantos años, y muchas veces a la gente que llega a ese país, desde el país de origen, desde España, se le pide un poco que refuerce los estereotipos del país, ¿no? Y la misión del corresponsal o del enviado especial es la contraria, es intentar desmentir los estereotipos. ¿Con qué ideas preconcebidas llegaste y qué es lo que desmentiste nada más llegar? Claro, uno de entrada llega a un país de 50 años de conflicto, que lo primero que piensa es, bueno, el colombiano es por antonomasia violento. Es la pregunta que me siguen haciendo en España, y precisamente esa es una de las cosas que primero me quité de prejuicio. El colombiano no es violento, simplemente que ha vivido en esa espiral de violencia y de conflicto en la cual cualquier ser humano se acabaría inmunizando y autodefendiéndose de alguna forma. ¿Cuál ha sido la historia que más te ha contado o que más te ha costado contar? Precisamente, sobre todo la de las mujeres. Yo había cubierto toda la crisis de los refugiados, estaba muy acostumbrado a escuchar los grandes horrores del Estado Islámico, digamos, y una de las cosas que más me impactó en Colombia fue la impunidad que todavía hay con el tema de la violencia sexual. Ya no solo violencia de género, sino secuestro de mujeres durante años por parte de grupos armados o no, ni siquiera de grupos armados, y cómo la sociedad todavía está muy de espaldas a este problema. Hay regiones de Colombia donde todavía no saben que eso es un delito, que la mujer tiene el derecho a la integridad física, con lo cual esto me impactó muchísimo. Decías el otro día que es uno de los países con más violencia, pero también es uno de los países que está en los índices de felicidad muy alto. ¿Cómo el colombiano logra estar en esos dos índices tan altos? ¿Es una forma de defenderse también? Exacto, es un mecanismo de supervivencia, de superación. Precisamente por eso el libro se llama Colombia sobrevive, porque no solo ha sufrido esa tragedia, el conflicto más largo en la historia mundial, sino que ha sabido superarla, y eso lo demuestra que está en los primeros puestos en felicidad. El colombiano ha superado la tragedia de muchas formas, con la religión también, pero una de las cosas más fascinantes del
país es que es un país de extremos. También te lo demuestra que en la misma época y casi en el mismo lugar convivieron un premio Nobel de literatura como Gabriel García Márquez y el mayor delincuente de la historia como Pablo Escobar. Eso te demuestra la visceralidad con que se vive todo en Colombia. Los colombianos tienen orgullo patrio, digamos, ¿están orgullosos de ser colombianos? Sí, no hay ese nacionalismo que hay en otros países, como por ejemplo en Venezuela lo pudo construir Hugo Chávez. Siempre ha sido un país muy heterogéneo, es el segundo país más biodiverso del mundo y esa biodiversidad también se traduce en el factor humano. Sí que hay regiones como Antioquia, capital Medellín, que tiene un sentido más patriótico, pero por lo general el colombiano es muy heterogéneo. Ahora en el Mundial todos son muy colombianos, pero del resto en cuanto a política pues hay muchas diferencias. Hablabas también de dos Colombias, la Colombia que ha vivido y ha sufrido la guerra y la Colombia que no la ha vivido. En el referéndum, la Colombia que no ha vivido la guerra es la que votó no, y ahora la Colombia que no ha vivido la guerra también es la que ha apoyado que llegue un hombre de Uribe, contrario a los acuerdos de paz, al frente del país. ¿Qué crees que va a pasar? Sí, exacto. La Colombia que no ha vivido el conflicto suele ser la Colombia urbana y la que lo ha vivido es la Colombia rural. Eso se plasmó muy bien en esa polarización del plebiscito, un 50-50, una diferencia de 4.000 votos apenas, y no solo se ha seguido polarizando el país, sino que se ha radicalizado, porque en la segunda vuelta llegaron las opciones más extremas. Ganó la opción de derechas. Iván Duque durante la campaña tuvo un discurso moderado respecto a los acuerdos de paz, precisamente para atraer a los votantes de centro, pero ya soltó alguna sugerencia como el tema de encarcelar a guerrilleros, con lo cual uno de los pilares del acuerdo de paz era la amnistía. Nadie negocia un desarme sin tener esa garantía, con lo cual si eso se toca, si Iván Duque hace una especie de caza de brujas, al final los guerrilleros rasos verán que no tienen ningún tipo de seguridad ni de garantías y se unirán a las disidencias de las FARC o a otros grupos armados. En cualquier caso, de los 7.000 combatientes que se desmovilizaron, apenas quedan 3.000 en las zonas de concentración. Eso demuestra el fracaso de la reintegración de estos guerrilleros, y 3.000 combatientes no pueden volver a los índices de guerra, de conflicto de años atrás. Ahora el gran problema de Colombia es el narcotráfico. Claro, y te iba a preguntar, el narcotráfico, que exista el narcotráfico, ¿hace que la corrupción sea inevitable? Claro, exacto. Tampoco hay que olvidar que Colombia, además de vivir 50 años de conflicto, tiene los problemas endémicos de toda Latinoamérica, entre ellos la corrupción, con lo cual cuando eso se junta con un negocio tan suculento como el narcotráfico es una bomba de relojería, sobre todo en las regiones de la costa, que fueron las que a comienzos de los 2000 trataron de firmar, gobernadores suyos corruptos trataron de firmar el acuerdo con los paramilitares, el pacto de Ralito, para hacer un narcoestado. Es decir, es un caldo de cultivo muy potente para ese tipo de dinámicas. También fomenta la desigualdad, la existencia del narcotráfico, ¿no? Sí, claro, es el pez que se muerde la cola. En las regiones más pobres, pues evidentemente es más fácil reclutar a jóvenes. Ahora, por ejemplo, está llegando el cártel de Sinaloa a ciertas zonas de la costa, que me han comentado que llegan con maletines de dólares y compran a los jóvenes, con lo cual, mientras no haya un proyecto socioeconómico que sirva de alternativa para esos jóvenes, será muy fácil que las bandas criminales puedan hacerse más fuertes. Sí, porque ahora lo que está sucediendo es que donde estaban las FARC, se han ido las FARC y quedan los disidentes o bandas de delincuentes que se están haciendo o están peleando, antiguos paramilitares, que están peleando por el control del narcotráfico. Claro, el problema eterno de Colombia ha sido la ausencia del Estado en muchas regiones. Colombia tiene una geografía muy compleja
y ya con la presencia de guerrillas y paramilitares, cuando quiso entrar o acceder o no, porque muchas veces no interesa entrar a esas zonas, ya era muy tarde. Ahora que las FARC se han desmovilizado en estos 2 años en que el Estado ha podido tener presencia, no lo ha aprovechado, con lo cual estos espacios se siguen ocupando por otras bandas, poniendo en riesgo a las poblaciones. Uno de los temas que más me preocupa, sobre todo con la llegada de Iván Duque, es el tema de la minería ilegal. Al final el oro es un negocio más rentable que el narcotráfico, incluso que la cocaína, con lo cual si las FARC, nos guste o no, hacían un poco de guardianes del bosque. Si no se protegen esas regiones, acabará llegando la minería ilegal, que ya está entrando y generando focos de violencia, de enfermedades, de prostitución importantes. Claro, y luego además ocurre esto que en la serie Narcos se contaba muy bien, ¿no? Cómo determinadas poblaciones contemplan el narcotráfico no como un delito, sino como una acción social prácticamente, porque enriquece esa zona, ¿no? Sí, exacto. Lo hizo Pablo Escobar en los 80, se convirtió en una especie de Robin Hood, salvando las distancias, y sigue sucediendo ahora. Llega alguien a una vereda, a un poblado muy pobre, llega alguien de la región con un poco de dinero y monta una discoteca, regala una moto, y bueno, pues esto acaba siendo ejemplo para los jóvenes. En Colombia todavía ronda esa leyenda urbana de que si tu hijo se compra una moto y no sabes de qué trabaja, es que va a ser sicario, con lo cual todavía hay esa psicosis, digamos. ¿Has hablado con muchos de ellos? Sí, yo estuve incluso en un laboratorio de coca en el Chocó, donde preparan la pasta base, y al final los cocaleros, incluso los que trabajan en estos laboratorios, que es la primera y segunda fase de la cadena de producción, son campesinos humildes, es decir, ellos se llevan el 4% de beneficios de todo el negocio. Son campesinos que ganan 4 veces más sembrando coca que sembrando plátano y cacao, con lo cual el gobierno decirles que dejen de sembrar coca por arte de gracia es imposible. Precisamente uno de los puntos clave del acuerdo de paz es la sustitución voluntaria de estos cultivos ilícitos, pero todavía está en una fase muy incipiente y no ha tenido los avances que se esperaban. Claro, y voluntariamente, ¿quién va a querer dejar de ingresar el 75% de lo que ingresa, ¿no? Claro, hace falta una alternativa económica, pero no solo eso. En los años 90 pasó en los años 2000, pasó con el Plan Colombia, ¿no? Los 2.000 billones de dólares que puso Estados Unidos, en que a los campesinos se les daba 4 cabezas de ganado, pero claro, no se les enseñaba a hacer ganadería o no había una cadena de comercio, con lo cual mataban al ganado y se lo comían, y al mes ya no tenían más de dónde vivir, con lo cual es algo que se tiene que trabajar muy en profundidad, y Colombia todavía está años luz de que esto desaparezca. Los cultivos de coca, al contrario, han aumentado en los últimos 2 años, ya rondan las 188.000 hectáreas, y Colombia se ha vuelto a poner otra vez a la cabeza en producción de coca. Otra de las sorpresas han sido las FARC, ¿no? Las FARC convocaban reuniones en los poblados, iba un montón de gente. Ahora, cuando se han desmovilizado, ya no tienen fusil, convocan reuniones y no va nadie. Entonces se sorprenden, ¿cómo es que no va nadie? Bueno, es que antes tenías fusil y ahora no. La gente no iba muy voluntaria. Y después en las elecciones, el resultado suyo de votos, decías que no le votó ni sus familias, ¿no? Claro, las FARC se llevan un varapalo increíble. Yo estuve 5 veces en campamentos de las FARC, viví todo la desmovilización, antes, después de la firma, ya en la implementación de la paz, y claro, se llevaron una sorpresa cuando convocaban reuniones, no asistía nadie, y ellos que han vivido ajenos a la sociedad, se sorprendían, ¿no? Precisamente porque antes los llevaban a punta de fusil. En las elecciones de marzo, en las legislativas, sacaron 50.000 y 20.000 votos para Senado y Congreso, es decir, si son 7.000 guerrilleros, pues como digo, su proyecto político no tuvo ningún tipo de calado, y al final no se presentaron para las presidenciales para no hacer otro ridículo. Y ahora México, Aitor, ten cuidado también ahí, ¿eh?
Sí, cuando digo México luego viene un suspiro como el tuyo, Javier, porque... Supongo que tu familia pensará lo mismo. Sí, es complicado porque una cosa es trabajar con grupos armados que más o menos tienen un proyectos pseudopolítico. Yo trabajé en una Colombia ya pacificada. Y o que giran en torno a un nexo común como es la droga, ¿no? Que sabes que, no sé, de alguna manera tienen algo que los une. Sí, exacto, pero en Colombia, al menos detrás de las FARC, del ELN, había esa intención política. En cambio, trabajar con el narco no pregunta antes de matarte, con lo cual es otro tipo de trabajo periodístico en el que bueno, la línea es muy fina. Esto se vio muy claro en marzo, una disidencia de las FARC que secuestró y asesinó a 3 compañeros ecuatorianos. Y que han aparecido los cuerpos ahora, sí. Exacto, eso demuestra que ya no se está negociando, ni se está hablando, ni se está trabajando en zonas guerrilleras, sino en zonas de narcotraficantes, y hay que combatirlos como tal. Pues mucha suerte en lo que hagas en el futuro y nos lo cuentas por aquí, cuando vuelvas a pasar por Madrid o por Barcelona, por España. Aitor Sáenz, que nos ha acompañado desde Radio Barcelona, ha publicado esa Crónica de una paz incierta, Colombia sobrevive, de la editorial Círculo de Tiza. Un abrazo, Aitor, suerte. Un abrazo, Javier, Ramón. Hasta luego, Ramón. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.